Muy buenas, mis amados, que el Señor Jesucristo me les bendiga de manera sobrenatural. Seguimos avanzando en nuestro discipulado, seguimos avanzando en el reino de nuestro Dios. Hoy vamos a la lección número 16. Miren cómo hemos avanzado. Vamos a la lección número 26. Bendigo su vida por conectarse, bendigo su vida por llevar este discipulado como se le pide que lo lleve. Lo bendigo en Cristo Jesús. En esta hermosa noche o tarde y noche, a la hora que usted lo esté viendo, permítame darle la lección número 16. Y el tema de la lección número 16 es muy importante en la iglesia del Señor. El tema es el perdón entre hermanos. Escúcheme bien, después de haber estudiado la lección anterior, que es la lección el amor fraternal, hoy vamos a estudiar el perdón entre hermanos. Y el texto bíblico inicial, el texto con el que vamos a iniciar este tema es Mateo capítulo 18, versículo 15 al verso 35. Mateo capítulo 18, versículo 15 al verso 35. Como siempre, lo que necesitamos es un bolígrafo color negro, un marcadores o colores y por supuesto la Santa Biblia. Vamos a colocar en la portada inicial el tema número 16. Tema número 16. Y el tema número 16 es el perdón entre hermanos. Vamos. El perdón entre hermanos, entre los hermanos. El texto bíblico inicial, Mateo 18, versículo 15 al verso 35. 15 al 35. Muy bien. El color que hemos definido, que yo he definido, usted puede poner el color que usted quiera, pero siempre de manera ordenada. El color que hemos definido para este tema es el color rosado suave. Vamos a marcarlo en nuestro título inicial con el color rosado suave. Rosado suave. Miren, ya tenemos nuestro título en el índice de títulos del segundo módulo, que es la doctrina intermedia. Es el perdón entre los hermanos. Mateo 18, 15 al 35. Miren, ahí lo tenemos ya marcado. Vamos entonces en esta hora a buscar el texto bíblico. Vamos a buscar el texto bíblico. Mateo 18, 15 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 15 al verso 35. Una vez lo hemos encontrado, lo vamos a marcar con el marcador que hemos definido para este tema. Bastante larguito. Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 35. Vamos a marcarlo. Lo marcamos por completo. ¿Ok? Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer.
dice la palabra de nuestro Dios, nuestro texto inicial. Dice, por tanto, note usted, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si su hermano comete un error contigo, peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Quiero que notemos, el primer paso para resolver un conflicto, está clarito en la palabra, el primer paso para resolver un conflicto entre hermanos, de repente alguien se ofendió o alguien cometió un error, y para poder ejercer el perdón, el primer paso que dice la Biblia es que deben ir ellos dos juntos. Deben ir ellos dos juntos, estando los dos solos, las dos personas que fueron ofendidas, el que ofendió y el otro, ir solo. Si yo soy ofendido, yo debo ir con el que me ofendió y primeramente hablar con él a solas, dice la palabra. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Si te oyere. ¿Por qué dice si te oyere? Porque muchas veces, aquella persona tiene orgullo en su corazón. ¿Y qué es lo que dice? Yo con usted no quiero hablar. Yo con usted no quiero nada. Esa actitud no es correcta para un cristiano. No es correcta para un hijo de Dios. Dice, mas si te oyere, el hermano es sensato, cometió el error, no se dio cuenta que lo había hecho, no lo hizo de mala intención. Y el hermano dice, sí, hermano, platiquemos. Si te oyere, dice, si no te oyere, viene lo contrario. Si te oyere, habrá ganado al amigo. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. O sea, usted viene, quiere arreglar el asunto con su hermano, usted va y dice en la congregación, hermano, quiero que usted me acompañe, hermano, quiero que me acompañe, porque quiero ir a hablar con el hermano, porque el hermano está enojado conmigo, porque yo creo que le ofendí o él me ofendió, y yo quiero que ante ustedes de testigos, porque ya hice el primer paso. Yo fui y no me quiso atender, pero quiero que ustedes vayan de testigos conmigo para yo arreglar este asunto, porque no quiero que mi hermano esté enojado conmigo. No quiero que mi hermana esté enojada conmigo. Entonces va usted, toma dos hermanos y van juntos a resolver el asunto. Dice la palabra, dice, toma dos o tres testigos y que ante estos dos o tres testigos conste toda palabra. Note usted, si no los oyere, aquí viene el tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Note usted, y si no oyere a la iglesia, o sea, hablando de público, si no lo oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto, mis amados? El consejo está siendo dado para un pueblo que es pueblo judío. Es pueblo judío. Hasta este momento, la palabra no había sido directa para los gentiles. Es más, el pueblo judío no se llevaba con el pueblo gentil. En este texto bíblico dice Jesús, dice que si ante estos testigos, habiéndolo llevado a la iglesia, esta persona no quiere arreglar su asunto, que se debe tomar como un gentil. ¿Cómo diríamos nosotros en este tiempo? Como alguien que no es un cristiano. Así es sencillo. Como alguien que aún no ha conocido, no ha querido enmendar sus cosas para arreglar su situación con el hermano y con Dios. En aquel tiempo se consideraba al pueblo judío como los únicos que podían tener comunión con Dios. No era tomado en cuenta el pueblo gentil. Entonces, cuando esta palabra es declarada, le está diciendo, ok, no sos judío, pasás al rango como de un gentil, como alguien que no tiene a Dios de su lado. Note usted. De cierto os digo, dice, versículo 18, que
la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros, note usted la palabra, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Note usted, ¿por qué es este texto bíblico? Porque primero va con su hermano, ya allí ya no está solo él. El enojo puede estar en uno, pero cuando ya se multiplica, el enojo se puede ir, puede desaparecer, se pone de acuerdo. Pero cuando el enojo está en una sola persona, es bien difícil, porque allí, mientras el enojo está dominando a una persona, allí no está Dios. No está Dios. Dice, porque donde dos o tres están, dice la palabra, congregados en mi nombre, allí estoy yo. O sea, mis amados, que cuando una persona busca la manera de arreglar el asunto, llamando a un hermano, el hermano no le escuchó, viene y llama a dos hermanos, a tres hermanos más, ya no solamente son esos dos, tres hermanos, sino que allí, cuando se está resolviendo ese problema, allí también está nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso, mire qué maravilloso es esto. Dice el versículo 20, versículo 21, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Note usted, estaba establecido que una persona podía perdonar hasta 7 veces. Y Jesús le dice en el versículo 22, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Póngase usted a multiplicar. 70 veces 7. 7 por 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 7 hasta que llegue a 70 veces 7. ¿Cuánto le va a dar? Que debemos perdonar a nuestro hermano. Y en veces yo ya no le vuelvo a hablar. Ay, no quiero hablar a mi hermano. No, ya no, mejor no. Y dice la palabra que debemos perdonar hasta, y no lo dice la palabra solamente, lo dice Jesús, hasta 70 veces 7. Y ahora viene un ejemplo. Del versículo 23 en adelante dice, por lo cual el reino de los cielos, viene Jesús y sigue dando ejemplo del perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. Miren, 10 talentos, eso es lo que debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo, o sea, que vendieran todo para poder recuperar esos 10 talentos. Y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, mira, aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Señor, ten paciencia conmigo. Yo sé que cuando yo tenga te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira que el hombre dijo, no, hombre, es cierto, este hombre está arrepentido. De verdad, este hombre... no puedo yo no perdonarle. No, está bien, regrésenle todo, devuélvanle todo, no hay problema. Yo lo voy a dejar así ahí. Mire, te perdono la deuda. No, ya no me debes nada. Dice que se la perdonó. Le perdonó la deuda que tenía. Le devolvió a su familia, le devolvió sus bienes, le devolvió lo que tenía. Le perdonó aquella deuda que tenía con este hombre. Pero mire cómo las cosas son diferentes más adelante. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, alguien que estaba abajo de él, que le debía 100 denarios. Oiga bien, primero solamente eran 10 talentos. 10 talentos es una gran cantidad de dinero.
totalmente diferente a los denarios. Los denarios eran más pequeña deuda, una cantidad más pequeña que los talentos. Dice que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea que lo agarró de la camisa, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Oiga bien, aquel que había sido perdonado de una deuda grandota, aquel que había sido perdonado de una deuda enorme, viene a donde alguien que le debe a él una poquitera, y dice que lo agarró, se asió de él, y le ahogaba, o sea, lo agarró del cuello, lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Mire. Entonces su consiervo, postrándose, este otro se postró y le dice: mira, perdóname, ten paciencia y yo te voy a pagar todo, dame tiempo, ten paciencia que yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso. ¿Quién no quiso? Aquel que le habían perdonado una deuda enorme, aquel que le habían perdonado su familia, aquel que le habían devuelto su familia, sus bienes, todo lo que tenía. No quería perdonar a alguien que le debía una poquitera. Mire, ven. Si no, dice, fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron a decir a aquel que le había perdonado la deuda enorme lo que había hecho con aquel pequeño. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, aquella enorme deuda te perdoné, te devolví tu familia, te devolví tus bienes, porque me rogaste, le dice. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Miren, lo entregó a los verdugos como esclavo, lo tuvo para que pagara todo lo que debía. Así también, dice el Señor, note usted, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice: así hará el Señor con vosotros si no perdonáis a cada uno sus ofensas. Amados, Dios nos llama a perdonar. Dios nos llama a perdonar. ¿Qué ganamos con estar enojados? Nada. ¿Qué gana usted o qué gano yo con estar enojado con mi hermano? Nada. Al contrario, más bien viene frustración a mi vida. No ganamos nada con estar enojados. Debemos perdonar a nuestros hermanos. El siguiente texto bíblico es Lucas capítulo 6, versículo 37. Lo vamos a colocar ahí en la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 37. Vamos a buscarlo. Lucas capítulo 6, versículo 37. Ya lo hemos colocado en nuestra Biblia. Ahí está. Lucas capítulo 6, versículo 37, al par del texto que marcamos. Vamos a leer, a buscarlo. Lucas capítulo 6, versículo 37. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Una vez lo hemos encontrado, lo que sigue es marcarlo con el texto, con el marcador que hemos elegido para este tema. Y es el rosado suave. Lucas capítulo 6, versículo 37. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados.
no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mire, es un mandamiento, es un mandato de Dios. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es un mandato, hermano. Si nosotros perdonamos, también a nosotros nos van a perdonar. Es un mandato de Dios. Luego, el texto bíblico que sigue es Génesis capítulo 33, versículo 4. Génesis 33, versículo 4. Lo ponemos en nuestra Biblia y una vez lo hemos colocado en nuestra Biblia, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 33, versículo 4. Lo buscamos en Génesis. Una vez lo hemos encontrado, lo que sigue es marcarlo con el color que hemos elegido para este texto bíblico. Vamos a marcarlo. Pequeñito. Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. Note usted. Pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Miren qué lindo encuentro. Usted conoce la historia de Esaú y Jacob. Usted sabe cómo se pelearon por la primogenitura. Usted sabe cómo Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Y después de esto empezó un pleito tremendo entre hermanos. Usted sabe cómo sucedió todo esto, mis hermanos. A tal grado que habían emboscadas que hacían para matar el uno al otro. Pero en este texto bíblico vemos cómo llegó un momento, en el momento que Dios estableció, dice que Esaú corrió a su encuentro, al encuentro de Jacob, y le abrazó y se echó en su cuello, le besó y lloraron. Son hermanos, son hermanos. Miren qué lindo. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. No somos perfectos, nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Somos seres humanos de carne y hueso. Estamos expuestos al error. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, no hay cosa más linda que ir y reconciliarse con nuestros hermanos. Ve, toma el primer paso. Es que mire, pastor, que yo he intentado. Y hermano, la palabra de Dios dice que el más fuerte debe restaurar al que es débil. Es que ese hermano no quiere nada, es que él es débil, hermano. Él es débil. Y si tú eres más fuerte, el más fuerte debe restaurar al débil. El que se considera que es más fuerte debe buscar al hermano y ayudarle. Y buscar la manera de arreglar las cosas. Esaú y Jacob lograron arreglar sus asuntos que tenían por años. El siguiente texto bíblico lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 21 al verso 26. Mateo capítulo 5, vamos a colocarlo en nuestra Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Mire, ya lo hemos marcado y ya lo tenemos también el texto bíblico que sigue al par en nuestra Biblia. Vamos a buscarlo para leerlo. Mateo 5, 21 al 26. Vamos a ver. Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Vamos a ver. Vamos a ver. Una vez lo hemos encontrado, lo que sigue es marcarlo.
Lo vamos a marcar con el color que hemos establecido. Y es el color rosado suave. Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Vamos a marcarlo. Bien. Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice Jesús. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Note usted, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Más adelante dice: por tanto, un tema muy importante, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice: deja allí tu ofrenda. O sea, deja tu ofrenda en el altar. Deja allí tu ofrenda en el altar. Deja allí tu ofrenda. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, usted puede colocar la ofrenda. Usted puede ofrendar. Pero no puede presentar la ofrenda delante de Dios mientras usted no se ha reconciliado con su hermano. ¿Qué es presentar su ofrenda? Es decirle: Señor, yo traigo mi ofrenda delante de ti. Yo traigo mi ofrenda. Usted puede dejar su ofrenda. Usted puede ofrendar. Pero es necesario que vaya y se arregle con su hermano. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mis amados, la palabra es clara. Nos llama a perdonar y nos llama a aceptar el perdón. Muchas veces nosotros decimos: sí, yo lo perdono, pero que no me vuelva a hablar. Entonces es un perdón a medias. No es un perdón genuino. Perdonar es olvidarse de las cosas que nos hicieron. Mis amados, aunque de repente hay cosas que difícilmente, pero usted tiene que recordar de que yo ya lo perdoné, yo sé que lo perdoné. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a amar a mi hermano, porque sé que ya lo perdoné. Ante Dios usted cumplió con su compromiso. El texto bíblico que sigue es Proverbios 17, versículo 9. Vamos a ver. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Un consejo del proverbista. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Un buen consejo de parte del proverbista en este texto bíblico. Una vez lo hemos encontrado, vamos a buscarlo, todavía no lo hemos buscado nosotros. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Note usted. Un buen consejo del proverbista. Una vez lo tenemos, lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar. Note usted. Un consejo de parte del proverbista. Dice: Proverbios capítulo 17, versículo 9. Dice: el testigo falso
no quedará sin castigo. Y el que habla mentira perecerá. Note usted la palabra. El consejo, el testigo falso, no quedará sin castigo. Y el que habla mentira perecerá. Mire, Proverbios capítulo 17, versículo 9. No, yo lo tengo errado acá. Dice el verso 9. Vamos a marcarlo. Proverbios 17, versículo 9. Dice: el que cubre la falta busca amistad. Note usted. El que cubre la falta busca amistad. Mas el que la divulga aparta al amigo. Mire qué lindo. El que encubre la falta busca amistad. Amados, muchas veces nosotros somos llamados a guardar a nuestro hermano, a cubrirlo, a protegerlo. Pero Dios nos llama a perdonar. Perdonemos. No importa. ¿Por qué tenemos que estar cargando con algo que no tenemos que cargar? Debemos perdonar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Pedro le dijo 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Te bendigo en Cristo Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia. Bendigo tu casa y todo lo que haces. Este es el fin de la lección número 16. Seguimos avanzando. Mis amados, el consejo de esta lección hay que tomarla. Si hay que perdonar, perdonemos. No andemos cargando con algo que nos va a andar ahí todo el tiempo ahí frustrando. No, perdonemos. Porque de esta manera nosotros damos buen testimonio de que somos hijos de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Que el Señor te guarde. Y que todas las cosas te salgan bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.